En este video vamos a continuar la clase que dejamos pendiente, siempre hablando sobre pericardio y corazón, pero prácticamente a desarrollar corazón. La primera parte, pues que hablamos sobre el pericardio, hablábamos sobre cómo se desarrollaba, bueno, de dónde venía el pericardio, que era un tejido derivado del mesotelio. A diferencia de la pleura, pues de pericardio pues, prácticamente existen tres pericardios, por decir así. Un pericardio que se adosa a las pleuras, que es el pericardio fibroso, y otro pericardio que está en contacto directo con el corazón propiamente dicho, teniendo pues un pericardio seroso visceral y un pericardio seroso parietal. Entonces veíamos cómo el seroso parietal se unía al pericardio fibroso, y el pericardio seroso visceral se adosaba y hacía un solo cuerpo, por decir así, con el corazón, a tal grado que el pericardio seroso visceral se conoce como el epicardio, una de las tres capas del corazón, recordando que el corazón tiene un epicardio, un miocardio y un endocardio. Hablábamos como este pericardio, entre estas hojas de pericardio, pues encontramos un líquido pericárdico que tiene pues un volumen entre 10 y 50 ml según el tamaño del cliente. Y hablábamos pues cómo está conformada la pared del corazón. Hablábamos sobre la pared media, que es prácticamente el músculo. Nos interesaba pues conocer cómo es la distribución del músculo según la zona donde se encuentre, pero que este volumen o esta cantidad de músculo, este grosor, como lo vemos objetivamente, está relacionado con la función propia del músculo, que el músculo pues es generar fuerza. La fuerza dentro del corazón pues tiene una función específica, que es la eyección de la sangre desde las cámaras ventriculares hacia el exterior, ya sea hacia todo el cuerpo, o sea, a todos los sistemas, o hacia el sistema respiratorio, teniendo en cuenta pues que tenemos una respiración derecha, una respiración izquierda, y que esa respiración derecha, pues esa circulación derecha es la que tiene que ver con el sistema respiratorio. Y de eso pues más que todo estuvimos hablando sobre la distancia, también cómo estaba la distribución de las fibras musculares, como las veíamos de forma longitudinal, distribución indispensable, o mejor, favorable para la función de eyección o la función de bombeo del corazón. Al final pues estuvimos hablando un poco sobre los focos cardíacos, qué es lo que escuchamos en los diferentes focos cardíacos, y que los focos cardíacos como tal, o los ruidos cardíacos como tal, pues son la apertura y cierre de las válvulas del corazón, tanto las válvulas atrioventriculares como las válvulas semilunares. Por ahí pues a grandes rasgos fue de lo que estuvimos hablando sobre el pericardio, y adentrábamos un poco sobre el corazón, pasando por las caras del corazón, la superficie, los bordes del corazón, cómo estaba su posición, cómo tenía unos medios de fijación también el corazón para mantenerse fijo. Y bueno, por ahí anduvimos hablando sobre el inicio de la parte de la anatomía del corazón. Y ahí es pues donde vamos a continuar pues en este video. Ahí es donde retomamos pues la clase. Empezamos. Cuando hablamos sobre características de el corazón, pues dentro de muchas características que tiene, pues una principal es el tamaño. El tamaño pues va a variar de acuerdo a las personas, principalmente entre sexos. Vamos a ver pues que el corazón pues es más grande en el hombre que en la mujer, y pues se dice que está relacionado pues con el tamaño del puño de cada uno de nosotros. Según el puño, así pues es más o menos el tamaño que el corazón pues presenta. Pero además dentro de esas características
es bueno reconocerle características relacionadas con su función. Y estas características o estas 5 características propias del miocardio, ojo, estas son características propias del miocardio, son por ejemplo el batmotropismo, que no tiene nada que ver con Batman, el batmotropismo, el inotropismo, el cronotropismo, el dromotropismo y el lucitropismo. Cuando nos referimos a batmotropismo, estamos relacionándonos a la capacidad de excitabilidad. Si se recuerdan, esta era una de las características propias del músculo estriado también, la excitabilidad. Solo que en el corazón este término cambia y tiene un término propio que es batmotropismo. También vimos otra característica en el músculo estriado que se llamaba contractilidad. En el corazón se conoce como inotropismo. Ahora, en el músculo, cuando hablábamos de las características, una de las características del músculo propia, exclusiva del músculo cardíaco es el automatismo. O sea, el de que él mismo se puede controlar, él mismo puede generar el impulso necesario, que en este caso sería un impulso eléctrico, para generar la contracción y por ende la relajación. Y a eso se le llama cronotropismo, o sea, es el automatismo. Luego tenemos el dromotropismo. El dromotropismo es lo relacionado con la conductibilidad, o sea, con la capacidad de conducir, en este caso, conducir el impulso eléctrico. Me adelanto un poco y digo que el sistema de conducción, nódulo sinusal, haces internodales, nódulo atrioventricular, el haz de His y por supuesto las fibras de Purkinje, que es el sistema de conducción, es músculo cardíaco modificado. Es un músculo cardíaco que imita a las funciones que tiene un sistema nervioso. No es en sí axones, ni núcleos, ni neuronas. No es así. Pero sin embargo, realiza esa misma función de conducir un impulso eléctrico, una reacción eléctrica, un potencial de acción que tiene la capacidad de despolarizar todo lo que tiene que ver con el músculo cardíaco según las diferentes posiciones o las diferentes zonas por donde va corriendo o transmitiéndose ese impulso cardíaco. Esa capacidad de conductibilidad se conoce como dromotropismo, porque es un sistema de conducción, un sistema eléctrico, un sistema nervioso, por decirlo así, pero sin ser neurona, sino que simplemente son fibras musculares cardíacas o miocitos modificados para poder conducir y generar el impulso eléctrico. Y por último, el lucitropismo, que se refiere a la relajación, que es la capacidad del músculo de responder a un efecto de excitabilidad, en este caso batmotropismo, la capacidad de responder con una contractibilidad, pero a la vez, pasado el impulso, tener la capacidad de relajarse. Y todos estos pasos, todas estas características propias del músculo cardíaco, del miocardio, son las que permiten la función de bomba del corazón. Pasando a detalles anatómicos del corazón, hablamos que la base del corazón prácticamente es la parte posterior del corazón, es la parte de atrás del corazón, donde encontramos la entrada de la vena cava inferior, donde vemos la entrada de las venas pulmonares, donde vemos la bifurcación del tronco pulmonar, donde vemos prácticamente el descenso de la aorta descendente o de la aorta torácica ya prácticamente. Entonces eso es la base del corazón, y vemos que la base del corazón, un buen porcentaje es ventrículo izquierdo, otro pequeño porcentaje es ventrículo derecho, lo que veíamos contrario en la parte anterior.
Entonces la base del corazón está formada por el atrio derecho, como vemos aquí, con el atrio izquierdo con una contribución menor del atrio derecho. Como vemos ahí, se orienta posteriormente hacia aproximadamente la torácica número 6 con la torácica número 9. Por supuesto, pues está separado por el pericardio de la parte posterior de la columna vertebral, vea. En esa zona también pues encontrábamos el seno oblicuo, vea, del pericardio, y por supuesto se relaciona pues posteriormente con estructuras como son el esófago y por supuesto pues la aorta descendente, o en este caso la aorta torácica. Como vemos ahí, que se extiende superiormente hasta la bifurcación del tronco pulmonar y por supuesto inferiormente hasta el surco coronario, que lo encontramos en esta zona de aquí. Entonces, esta es prácticamente la base del corazón. Ahora, vemos también que en esa zona, lo que ya veíamos, donde se encuentran las venas pulmonares y por supuesto pues la vena cava superior e inferior. Yéndonos un poco más hacia abajo, encontramos el vértice del corazón. Y el vértice del corazón, pues como dice, es principalmente la porción inferolateral del ventrículo izquierdo. Es decir, que la punta del corazón corresponde al ventrículo izquierdo. ¿Dónde está? Está por detrás del quinto espacio intercostal izquierdo. Como dice allí en los adultos, en los niños varía un poco. Entonces, la punta del corazón, el vértice del corazón, lo encontramos a nivel del quinto espacio intercostal. Cuando ustedes vean fisiología y hablen sobre el electrocardiograma, o cuando ya estén ahí a un nivel de cuarto año y les toque colocar los electrodos sobre el tórax de un paciente, ya se sabe que hay un electrodo específico, el tercer electrodo, que tiene que ver con el quinto espacio intercostal. Quiero ver, cuarto es, que tiene que ver con el quinto espacio intercostal. Esa parte, todo el corazón tiene movilidad, todo, a excepción del vértice. Durante todo el ciclo cardíaco, el vértice no se mueve. Sin embargo, es la zona donde se transmite mejor el cierre y la apertura, por supuesto, de la válvula bicúspide. Como dice, es el punto donde los ruidos de cierre de la válvula mitral pues son máximos. Es lo que se conoce como el choque de punta. Así se le conoce al foco mitral, se le conoce como el choque de punta. El vértice pues está debajo del lugar donde el latido puede auscultarse en la pared torácica. Esta diapositiva pues nos representa mejor o nos describe. A mí me gusta más porque es un resumen. Si ustedes lo buscan en el libro, van a encontrar que es una parte bastante extensa. Y aquí resume toda una buena parte del capítulo, donde nos habla de la distribución por caras del corazón y qué estructuras o qué partes del corazón encontramos en cada una de esas caras. En la cara anterior, pues, tenemos principalmente ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo y parte de la aurícula derecha. Encontramos en la cara anterior. Nos vamos a la cara diafragmática, que es la de abajo, o aquí podríamos decir la cara diafragmática. Encontramos ventrículo izquierdo, porque es por abajo. El ventrículo izquierdo es esto prácticamente. El ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, y como dice, se prolonga desde la base al vértice del corazón. Desde la base al vértice del corazón. Esa es la cara diafragmática. Ya hablamos que la base del corazón es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y las entradas de las pulmonares y las venas cava. La pulmonar derecha, pues la cara pulmonar derecha está formada por la aurícula izquierda. Permítanme, aquí tenemos un problema. La aurícula derecha, aquí tenemos mal, es por la aurícula derecha.
Y la pulmonar izquierda, pues por parte del ventrículo izquierdo que tenemos acá, y por supuesto por la aurícula izquierda. Corrigen esto, por favor. Miren que no sabía que tenía este error. Sigamos. Es fundamental pues el conocimiento de todas las estructuras de estas caras del corazón para poder pues en una radiografía, en una placa de tórax, poder identificar las áreas, las caras, las zonas, los ventrículos, las aurículas, todo lo que tenga que ver en esa silueta cardíaca, porque así se conoce la imagen del corazón. No decimos aquí tenemos el corazón, no. La forma de nombrarlo en el lenguaje de los radiólogos es silueta cardíaca. El radiólogo nos reporta silueta cardíaca normal o nos reporta silueta cardíaca aumentada de tamaño y estamos ante ante un corazón bovis o ante una cardiomegalia, por ejemplo. O nos puede decir silueta cardíaca en forma de gota. Es una anomalía del corazón propia donde el corazón cambia su posición y así se le llama, en gota o lágrima, parece, no recuerdo muy bien. Entonces es importante conocer pues en la silueta cardíaca algunas estructuras, como podemos ver aquí, por ejemplo, la aurícula derecha, que viene a ser pues entonces la cara pulmonar derecha. Vamos a ver la vena cava superior, vamos a ver el tronco pulmonar en esta zona, el callado de la aorta acá. Aquí vemos el ventrículo izquierdo y por supuesto el vértice del corazón. Lógicamente estaríamos ante la cara anterior del corazón o aquí estaríamos ante la cara diafragmática. Lo mismo en esta zona, ubicando que estamos viéndolo desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Podemos hablar pues que aquí tenemos la aurícula izquierda y aquí tendríamos el ventrículo derecho. Sigamos. En relación a los bordes, hay caras y hay bordes, porque son cosas diferentes. Los bordes son términos más utilizados en radiología, los bordes. Pero es importante saberlo. No es lo mismo bordes, no es lo mismo hablar de bordes del corazón que de caras del corazón. Eso quiero que quede claro. No es lo mismo. Al hablar de los bordes, hablamos del borde derecho. Ahí está cada uno con estos números. Vemos el borde derecho. Está representado por la aurícula derecha. Y se extiende hasta la vena cava superior y hasta la vena cava inferior. Eso es el borde derecho, no cara. Ojo con eso, no es lo mismo. Borde inferior. Borde inferior, estamos hablando de ventrículo derecho y una porción del ventrículo izquierdo. Borde izquierdo del corazón, hablamos del ventrículo izquierdo y una pequeña porción de la orejuela izquierda. Y el borde superior, aquí arriba, que es lo que está pues por delante de los atrios y específicamente por delante de las orejuelas, y también es la zona donde emergen la aorta descendente y por supuesto el tronco pulmonar. Además, dentro del borde superior encontramos la vena cava superior, que esta entra por el lado derecho, que eso ya sabemos, ¿verdad? Sigamos. Al hablar de las cámaras cardíacas, pues hay que tener en cuenta que el corazón pues funciona como es un órgano formado pues por dos bombas, dos bombas tanto izquierda como derecha y que están separadas por un tabique. Esta bomba, la bomba derecha, pues recibe la sangre que viene sin oxígeno desde todo el cuerpo y esta pues la envía hacia los pulmones. La bomba izquierda, esta recibe sangre oxigenada que viene de los pulmones a través de las venas pulmonares, porque es la que las trae hacia el ventrículo, hacia la cámara izquierda, y la va a bombear hacia todo el cuerpo. Cada bomba está constituida por una aurícula superiormente y un ventrículo inferiormente. Y estos pues están separados por un tabique, que en este caso pues es el tabique interventricular. Ahora, es necesaria más fuerza para bombear la sangre
a través, o sea, desde el corazón hasta todo el cuerpo. Por eso es que la pared del músculo cardíaco o el miocardio del ventrículo izquierdo pues va a ser más grande que el del derecho, o más grueso, mejor dicho. En la cara anterior de cada aurícula pues vamos a encontrar unas estructuras que son pequeñas, que tienen forma de oreja y que se llaman pues orejuelas. Estas orejuelas tienen una función principal y es darle una ligera, son estas son las orejuelas, estas pues son las que le dan una ligera mayor, no es así, aumenta ligeramente la capacidad de las aurículas, o sea, les da la capacidad de poder contener más sangre y eso pues les hace que al contener más sangre, contener más volumen, es decir, mayor sangre dentro de las aurículas. Esa es la función realmente pues de las orejuelas. Actúan estirándose para poder proveerle de mayor espacio para que la sangre lo ocupe al interior. Ahora, los tabiques, o mejor dicho, en la superficie del corazón, vamos a ver que existen externamente, vemos unos surcos. Esos surcos son los que contienen los vasos coronarios. Ojo con eso, son los vasos coronarios. Además, en esos surcos también vamos a encontrar ligera, mejor dicho, una variable cantidad de grasa. El surco, o sea, la forma de división interna del corazón es a través de tabiques internos, pero la manifestación externa de los tabiques es, o sea, tanto del tabique interventricular como el tabique atrioventricular se manifiestan externamente en surcos. Esos surcos también nos ayudan a delimitar lo derecho e izquierdo como lo superior con lo inferior. Cuando hablamos pues del surco coronario, vamos a ver que este es un surco profundo. Este pues prácticamente rodea por completo al corazón, o sea, de lado a lado. El surco coronario pues lo vemos acá, es este surco que vemos acá. El surco, esta es la grasa de la que hablamos, estos son los surcos que vemos en el corazón, pero este es el surco coronario. El surco coronario pues es profundo, rodea todo el corazón, prácticamente limita pues el sector de las aurículas con el sector pues de los ventrículos, y al interior de él ocupando ese surco encontramos a la arteria coronaria derecha, a la vena cardíaca menor, al seno coronario, a la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Son vasos sanguíneos que encontramos en el surco coronario. Si seguimos, vemos al surco interventricular anterior. Este pues es prácticamente una hendidura. Decimos hendidura porque no viene a ser un surco. Yo sé que ustedes pues ya vieron corazón y entonces ven como si realmente aquí hay un surco, hay una hendidura, hay una ¿qué? Sí, un surco. Vemos algo que tiene fondo, algo que es profundo, pues por decir así. Pero el el surco interventricular anterior como tal no es en sí una hendidura, es casi como una depresión. Entonces, el surco interventricular anterior pues se ubica en la cara anterior del corazón, y este pues va a marcar el límite del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Este surco da la vuelta en la zona del vértice y se hace posterior. ¿Qué encontramos en él? La arteria interventricular anterior y la vena cardíaca mayor o magna en el surco interventricular anterior. Y si vamos para atrás, nos vamos al surco interventricular posterior. Este pues está delimitando también a ambos ventrículos, pero en la parte posterior del corazón. Y ahí encontramos a la arteria interventricular posterior y a la vena cardíaca media, o también conocida como vena interventricular posterior. Entonces,
Esos son los surcos importantes que presenta el corazón. El surco coronario, el surco interventricular anterior, que me interesa que conozcan el contenido, que cómo rodea el surco coronario, y el surco interventricular posterior, que prácticamente está en la cara diafragmática. El surco interventricular anterior está en la cara anterior del corazón. El surco interventricular posterior y por supuesto su contenido. Aquí están también. Sigamos. Vamos a adentrarnos ahora a describir cada una de las cámaras que conforman el corazón. La aurícula derecha, pues, como vemos, es esta zona, ¿verdad? La aurícula derecha o el atrio derecho. Vamos a ver, pues, que cuando la sangre retorna a la aurícula derecha, pues lo hace a través de las venas cavas. Las venas cavas superior e inferior, y también lo vemos a través del seno coronario, que es la sangre que viene de toda la circulación propia del corazón. Esas tres estructuras son las que alimentan, ojo, son las que alimentan a la aurícula derecha. Ellas no tienen función de drenaje, ojo con eso. Bueno, el seno coronario sí, es drenaje del corazón, pero las venas cavas realmente no es drenaje el que hacen ahí, sino que llevan la sangre hacia el corazón. Las tributarias de las venas cavas son las que realmente hacen el drenaje. Entonces, vamos a ver que estos tres vasos pues son los que llevan la sangre de regreso al corazón, digamos, y lo desemboca en la aurícula derecha. Entonces, las paredes anterior y posterior de la aurícula derecha, esta es la pared anterior, esta es la pared posterior, porque esta es la hoja que cubre aquí. Esta es parte de la orejuela. Esta es la pared anterior, esta es la pared posterior. Si ustedes fijan, la pared posterior es bien lisa. La pared anterior es rugosa. Esas, pues, como dice, difieren entre una con la otra. Esa rugosidad de la pared anterior es también conocida como trabeculaciones. Esas trabeculaciones vamos a ver que presenta unas crestas, unos arrugas, por decir así, que es lo que se conoce como músculos pectíneos. Toda esta estructura rugosa, trabeculada, esos músculos pectíneos se extienden hasta la orejuela, pero no tienen nada que ver con la pared posterior de la aurícula derecha. Estructuras importantes o áreas importantes a identificar dentro de la aurícula derecha: el orificio atrioventricular derecho, que es este es el orificio que va desde la aurícula hacia el ventrículo derecho, el orificio atrioventricular derecho, y ahí podemos ver la válvula mitral, la válvula tricúspide, perdón. Luego tenemos el orificio del seno coronario, que es este que encontramos aquí, el orificio del seno coronario. En ella le encontramos una válvula que es la válvula de Tevesio. Ojo con ese nombre, la válvula de Tevesio. Además, vamos a ver el orificio de la vena cava inferior y el orificio de la vena cava superior. Estos orificios o estas desembocaduras no presentan una válvula como tal. En la vena cava inferior se describe una válvula, como lo vemos acá, pero no es una válvula con una función específica como la válvula tricúspide, la válvula bicúspide o las mismas válvulas semilunares. No, estas válvulas actúan como en una función como de cierre, es decir, en ellas no existen músculos que pongan tensos a las valvas de las válvulas, que son las cuerdas tendinosas. Esas tienen una función, o el cierre y la apertura es gracias a la acción de esas fibras, que son las cuerdas tendinosas. En las válvulas de la vena cava inferior no es una función así, sino que es una función como las válvulas cuando las describíamos
en las venas de los miembros inferiores, que son válvulas por gradiente. O sea, cuando se llena la cámara superior, es el mismo peso de la sangre hace que se cierre, como que es una válvula de paso, hace que se cierre la válvula. Entonces así actúan esa válvula de la vena cava inferior. La vena cava superior pues también tiene un sistema similar, pero no existe como tal pues una válvula. La válvula del seno coronario, ¿verdad? Que es esta. Aquí tenemos la válvula del seno coronario y pues de la vena cava inferior, como dice ahí. El tabique interauricular, que es el tabique que divide el aurícula derecha con la aurícula izquierda, y en él pues identificar la fosa oval. De este lado encontramos la fosa oval, del otro lado encontramos una válvula que por desarrollo pues esta se cierra al nacer. Y orificios de las venas cardíacas mínimas son venas pequeñitas que llevan sangre desde el mismo ventrículo o de las aurículas hacia el interior del corazón. Son válvulas pequeñas, orificios pequeños. Esto en relación a la aurícula derecha. Si bajamos al ventrículo derecho, vamos hacia abajo, encontramos al ventrículo derecho y vamos a encontrar pues que en el ventrículo derecho es un área completamente muscular, que es lo que estamos viendo acá, ya es un área donde el músculo está bien identificado, donde en él pues vamos a encontrar de lo que ya hablábamos, son características propias, las trabéculas carnosas, las trabeculaciones como las veíamos aquí se llaman trabéculas carnosas, que estas trabéculas carnosas en esta zona de acá, donde prácticamente se desarrolla una estructura que es esta, que es la trabécula septomarginal. En esta zona de la trabécula septomarginal es donde encontramos la banda moderadora. Es por donde se desarrollan todo el sistema del haz de His. Pero las trabéculas carnosas son también terminaciones de esa zona del sistema de las de His, específicamente de las fibras de Purkinje. De las trabéculas carnosas en el ventrículo derecho vamos a ver cómo parten unas estructuras de tejido conectivo que se conocen como cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas parten de unos músculos que son elevaciones de las trabéculas carnosas que se llaman músculos pectíneos, músculos papilares, perdón, ya me está viendo por otro lado. Los músculos papilares. Esos músculos papilares a través de las cuerdas tendinosas se unen a las cúspides de las válvulas, en este caso de la válvula tricúspide. Estas partes donde están unidas las cuerdas tendinosas son las cúspides de la válvula, en este caso de la válvula tricúspide. Así encontramos diferentes, por eso se llama tricúspide, porque presenta tres valvas: la valva anterior, la valva sectal y la valva posterior. Esto de sectal es porque está en el septo. Septo también es una forma de decir división o una forma de decir tabique. Entonces, vamos a ver pues que otra zona importante, una zona bastante lisa, es el cono arterioso. Este prácticamente es el tracto de salida de la sangre hacia el tronco pulmonar. A esto se le conoce como el cono arterioso, y a la zona terminal del cono arterioso se le conoce como el infundíbulo. Ojo con ese nombre, el infundíbulo. Volviendo hacia la trabécula septomarginal, vamos a encontrar que ahí, o mejor dicho, quiero recalcar que ahí encontramos el sistema de conducción del corazón. Para este caso es específicamente, y eso es lo que quería recalcar, que ahí lo que encontramos es la rama derecha de las de His. Eso es lo que encontramos en la
trabécula septomarginal, específicamente en la banda moderadora. Ahí encontramos la rama derecha del haz de His. Entonces, ¿cómo se llama? Además, vamos a encontrar pues que estas estructuras, además además de facilitar la contracción, no, mejor dicho, de crear la contracción del corazón, también pues son las que hacen que abran y cierren las valvas de la válvula tricúspide. Esto es lo que permite pues el llenado y el vaciamiento del ventrículo derecho. Ahora, cuando hay una necrosis, o sea, cuando hay un infarto, que tal vez es un infarto que solo afecta una cara o una zona del corazón, pero si esa zona compromete a la válvula, puede haber un daño en la función cardíaca, porque un infarto que afecte al tabique, por ejemplo, o afecte a la cara anterior, o afecte a la cara posterior, que es donde están los músculos papilares, que son los que contraen o relajan la válvula cardíaca, estos pues pueden comenzar a fallar y por ende va a haber un daño, una alteración en el funcionamiento, un daño en la función cardíaca, y se manifiesta con un sonido específico que se llama aleteo. Aleteo auricular, aleteo ventricular, es por un daño en una válvula cardíaca. La válvula pues tricuspidia, que es esto que vemos acá, pues forma o está insertada en un anillo fibroso. Este anillo fibroso, lo vamos a ver más adelante, es un área común donde se insertan las 4 válvulas que encontramos en el corazón. Vemos las valvas, como ya lo vimos, y por supuesto la válvula pulmonar, vea que es esta de acá, la válvula pulmonar, y esa última parte se conoce como el infundíbulo. Vamos a ver pues que las válvulas semilunares están conformadas pues por 3 valvas, una anterior, una derecha y una izquierda. Y eso pues es prácticamente, son zonas que se conocen como los senos pulmonares. Ya vamos a ver, para comprender mejor eso, cuando veamos los senos coronarios, que es donde nacen la válvula, las arterias coronarias. Pero estas zonas que son como fosas, vistas desde arriba hacia abajo, son fosas, se conocen como los senos pulmonares o los senos de la pulmonar. Cuando hablamos sobre la aurícula izquierda, pues vamos a encontrar que la aurícula izquierda, pues ya sabemos que forma la mayor parte pues de la base y de la base del corazón, de la cara posterior del corazón también, la aurícula izquierda. Un rasgo importante es que la pared, la rugosidad, la presencia de las trabeculaciones, de los músculos pectíneos en la aurícula izquierda está limitado o mejor dicho, está confinado solo a la orejuela izquierda. La pared anterior, que aquí no la vemos como la veíamos en la de la aurícula derecha, que aquí esta hoja es la pared anterior, allá no la vemos porque está quitada. Ahí teníamos los músculos pectíneos, las trabeculaciones. En la aurícula izquierda no estamos viéndolo, ¿verdad? Pero sí es lisa, igual que esta, es lisa completamente. Entonces toda la pared
de la válvula, toda la pared de la aurícula izquierda es completamente lisa. Bueno, hay algo que se me había olvidado, se me olvidó mostrar en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha. En la aurícula derecha, esta zona que vemos acá, esto se llama la cresta terminal. Esta cresta terminal es un punto de referencia que me ayuda a determinar que todo lo que está para adelante es las trabeculaciones, y es donde encontramos los músculos pectíneos, y de aquí para adentro, o sea que viene a ser la cara posterior, la parte posterior de la pared de la aurícula es completamente lisa. Quien la delimita es la cresta terminal. Ojo con eso, no lo había dicho. Esa es la cresta terminal. Aquí no existe cresta terminal porque toda la pared de la aurícula izquierda es completamente lisa. Entonces, y que los músculos pectíneos están confinados a la orejuela izquierda. ¿Qué encontramos acá en la aurícula izquierda? La desembocadura de las 4 venas pulmonares. Eso vemos acá, la desembocadura de las 4 venas pulmonares. La válvula del foramen oval o la válvula de la fosa oval, que podría tener cierta permeabilidad. Pudiera haber algún paso, por decir así, pero lo común es que esté completamente cerrado. Si existe una comunicación, esa es una patología congénita, es un daño, es una anomalía congénita, que puede ser curable, que puede ser, puede taparse, por decir así. Luego tenemos otra estructura, el orificio atrioventricular izquierdo, donde encontramos pues a la válvula mitral, y por supuesto pues aquí vemos muy bien el tabique interatrial. Hay un tabique interventricular y hay un tabique interatrial. Sigamos. Y continuando con el ventrículo izquierdo, pues vamos a ver que en el ventrículo izquierdo nos interesa pues ver el orificio atrioventricular izquierdo, donde identificamos a la válvula mitral con sus respectivas valvas, la válvula posterior y la válvula anterior de la válvula mitral. Identificar las trabéculas carnosas, como vemos acá, y por supuesto a los músculos papilares, que también son los músculos que llevan el mismo nombre según las valvas con las que tienen relación, gracias a las cuerdas tendinosas que encontramos en ella. El tabique interventricular, por supuesto, que como dice ahí en la diapositiva, es músculo y membrana a la vez, ¿verdad? La membrana o las características de membrana es porque además pues le dan una superficie pues lisa a la estructura. En relación al funcionamiento pues de la válvula mitral, pues es un funcionamiento similar a la válvula tricuspidia. Se activa pues por la relajación y contracción de los músculos papilares, y cierran y abren pues gracias a esa relajación y contracción, cierran y abren pues la válvula mitral. También es importante ver en esta zona la válvula aórtica o la válvula semilunar aórtica, que es igual pues a la válvula pulmonar, que estas pues funcionan como con gradientes de presión similares a cómo funcionan las válvulas que encontramos en los miembros inferiores. A medida sube toda la carga, toda la eyección de la sangre por la arteria aorta, cuando ésta se llena, automáticamente estas válvulas se cierran. En ellas sí encontramos pues los senos aórticos, que como se llama, que es de donde nacen pues las arterias coronarias. Esas se originan directamente en los senos coronarios. Ahora, la característica de esta es que en los senos pulmonares no se originan las arterias coronarias.
En los senos aórticos, que son el derecho, el izquierdo y el posterior, ahí sí se originan las arterias coronarias derecha e izquierda, que es a esto que nos referimos. Esto es los senos. Estas son, al abrir la arteria aorta, por decir así, encontramos estas estructuras que ya cerradas, pues vemos cómo tienen un punto de conjunción que se llaman nódulos, donde se unen las válvulas. Estas estructuras son las que ayudan a hacer el sellado, y esos son los que generan el cierre hermético. Los bordes de cada uno de los senos coronarios se llaman lúnulas. Es este borde. Estos bordes se conocen con el nombre de lúnula. Y el seno es estos huecos, por decir así, o estas bolsas que se generan. Y de aquí nace la arteria coronaria izquierda, y aquí nace la arteria coronaria izquierda, y la arteria coronaria derecha. Esta es la válvula semilunar aórtica abierta. Igual es la pulmonar. La diferencia es, y tienen nódulo y tienen lúnula, pero no tienen orificios de donde se origine alguna arteria. Solo es característico de la arteria aorta de sus senos. Y es estos que vemos aquí, estos agujeros son los que vemos, los orígenes de las arterias coronaria izquierda y derecha. Ahora, dependiendo de la abertura, así es como se ve el orificio. Entonces, a reconocer los puntos como son los nódulos en esta zona, las arterias coronarias, los bordes, vea que son estos los bordes, esos son los que se conocen como lúnulas. El anillo fibroso, que eso lo vamos a ver más adelante, que es donde se originan todas las válvulas que encontramos en el corazón. Las cuerdas tendinosas las vemos en esta ubicación, cada una pues de las valvas. La aorta ascendente, ya inmediatamente por arriba de los senos comienza la arteria aorta ascendente, y por supuesto un músculo papilar. Y ahí pues nos vamos a quedar pues con esta clase, con esta parte de la clase. Nos falta todavía una parte importante de la clase para poderla dar por finalizada. Ya nos quedan aproximadamente, permítanme, nos quedan todavía pues 30, vamos por la diapositiva 37, estamos con 23 todavía pendientes de diapositivas. Vamos a ver si podemos subirlas pronto. Pues así nos vamos a quedar hasta aquí con esta parte del corazón, donde hemos descrito hemos descrito caras, hemos descrito bordes, y hemos descrito pues específicamente descrito cada una de las cámaras cardíacas. Estudien bien esto, porque de esto es muy importante que lo manejen muy bien. Nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Es un gusto trabajar para ustedes. Quedamos pendientes, estamos a las puertas del examen. Cuídense mucho, estudien, y bueno, sigamos, chicos. Ok, chicos.